vamos a seguir hablando y vamos a seguir dando de comer, ¿verdad? Hemos estado hablando del libro de Hebreos. Me gusta mucho recibir de parte de ustedes retroalimentación. Estaba pues recordando algunos comentarios que me han hecho llegar. Una mujer de nuestra congregación me dijo: pastora, hoy entiendo por qué Jesús es tan importante y debe ser tan importante para nuestra vida. Antes sí, yo sabía que Él era mi Salvador, pero hoy cuando lo adoro, cuando lo alabo, lo hago con más conciencia de quién es Él para mí. Y esto me emociona porque yo también al ir estudiando me doy cuenta qué tan importante es Jesús para nosotros, qué tan importante es Jesús en nuestra vida y cómo Él vino a cumplir tanto de la ley. Y bueno, nos toca ver Hebreos capítulo 8, ya vamos más de la mitad de todo el libro de Hebreos. Puede darse un aplauso a usted y a todos, a mí, porque hemos tenido aguante, ¿verdad? Vamos en Hebreos 8. Primero Dios, hoy veamos verso a verso este capítulo. Y bueno, decíamos que todo este libro no tenía capítulos ni versículos, lo ha hecho así, lo hemos hecho así los seres humanos para poder estudiar la profundidad y la riqueza de la palabra de Dios. Entonces, esta carta hemos dicho que es una exhortación, un mensaje a hebreos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, y empieza hablándonos de cómo Jesús es más que un hombre enviado de Dios, y hace varias comparaciones. Como le está hablando a hebreos, los hebreos conocían perfectamente sus costumbres, sus leyes, sus normas de conducta, sus normas morales, y él empieza a hacer un comparativo entre el Antiguo Testamento, lo más importante o lo más sobresaliente del Antiguo Testamento con Jesús, y de la tradición de los judíos con Jesús. De una manera magnífica, el autor ha estado comprobando una y otra vez la supremacía de nuestro Señor Jesucristo comparado a los ángeles, a los profetas, al tabernáculo, a Moisés, a Josué, a Abraham, y también ahora al orden sacerdotal, y nos ha comprobado como el orden de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que era de la tribu de Judá, su orden es según el orden de Melquisedec. Veíamos como David en uno de estos salmos que hemos hablado, Salmo 110 me parece, él habla de cómo ve en una visión profética cuando Jesús es declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el capítulo 8 lo vamos a dividir en dos partes. Del versículo 1 al versículo 5 vamos a ver y seguir viendo a Jesús como nuestro sacerdote celestial, como nuestro sacerdote supremo e inigualable, como ya lo hemos explicado y ya lo hemos dicho. Y de los versículos 6 al 13, que es el último versículo de este capítulo, estaremos viendo como hoy nombramos a este tema, un pacto superior. Entonces, primera parte, Jesús, sacerdote inigualable, sumo sacerdote, y la segunda parte de este capítulo, del 6 al 13, un pacto superior. Dios está haciendo la aclaración desde el primer capítulo que Él había hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres de estos hebreos. No son nuestros padres, son los padres de los hebreos, ¿verdad? De los que son verdaderamente judíos, pero que ahora Él está hablando contundentemente. Su mensaje completo es a través del Hijo. Ya no es a través de la ley, de ángeles, de profetas, sino a través de Jesucristo nuestro Salvador. También ha introducido a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, y el único sumo sacerdote que necesitamos, que es el autor de la vida, y va más allá diciendo que ya la ley sacerdotal queda abrogada, queda
abolida. Ahora, recordemos que estos cristianos han tenido que soportar una fuerte persecución y por causa de ello están pensando, muchos de ellos, claudicar. Algunos están en la cárcel, otros les han quitado sus posesiones, otros han sido golpeados por causa de su fe y algunos de ellos, como decíamos, han sido privados de su libertad por su fe en Jesucristo. Han pasado un tiempo de mucho dolor, un tiempo de frustración y de tristeza. Y yo quisiera hablar hoy a tu vida que esto pudiera estar pasando también contigo, que quizá tú estás en un tiempo de frustración, de tristeza. Es bien bonito formar parte de esta iglesia y del grupo de intercesión cuando necesitamos a veces decir, me siento triste, me siento mal, oren por esta situación, oren por mi mamá, mi papá, mi hija, mi hermano, y todos nosotros, o por mí. Hay personas que hemos dicho, oren por mí porque estoy pasando por esto, ¿no? Y es tan hermoso poder saber que estamos en un pacto, en un nuevo pacto. Pero en el capítulo 8 vamos a seguir viendo, nos damos cuenta ya para ahorita, del capítulo 8 hasta el 10, el autor seguirá haciendo comparaciones de Jesús con el Antiguo Testamento. Pero hay dos grandes metas del predicador de Hebreos. Y estas dos metas las tenemos que absorber nosotros y llevarlas a cabo en nuestra vida. Punto número 1. La primera meta de este autor es que Jesús es superior a cualquier persona o a cualquier cosa creada en el cielo y en la tierra. ¿Nos queda claro eso? Jesús es superior, es su primera meta. Y su segunda meta es que el autor quiere afirmarnos y exhortarnos, y eso lo vamos a ver a partir del capítulo 11 hasta que termina este libro, que es su meta es afirmarnos en nuestra fe y exhortarnos a permanecer en nuestra fe cristiana a pesar de cualquier cosa en nuestra vida, a pesar de la persecución, a pesar del dolor, a pesar de la muerte, a pesar del duelo, a pesar de la traición que otros pudieran haber hecho en nuestra contra, a pesar del engaño, a pesar del robo, a pesar de las circunstancias que se nos salen de las manos. El autor nos pide, sigue confiando en el Señor. Entonces hemos visto a Jesús en el sector anterior, en Hebreos 7, como el sumo sacerdote y aún mayor que el sistema sacerdotal que llevaban a cabo. ¿Se acuerdan qué hacía un sacerdote? Ahora sí puedo preguntar. Antes ni modo que a la cámara, ¿verdad? A ver, ahora sí dime. Representar al pueblo ante Dios. Muchas gracias, Angie, que muy buena para mandarme los. Hoy hablaste de esto, es muy buena, muy buena. Como se ve que es maestra, ¿verdad? De vocación. Gracias, Angie. Así es, representaba al pueblo delante de Dios y para presentar dos cosas: ofrendas y sacrificios. Representaba al pueblo ante Dios para presentar ofrendas y sacrificios. Pero los hombres que hacían esto eran hombres comunes, con problemas, y ellos tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos y por sus propios pecados. Y vimos que el sistema sacerdotal no es que fuera malo, sino que fue deficiente. No porque Dios haya hecho algo malo, sino porque le salimos chafas, o más bien las personas que eran los sacerdotes, pues como Adán y Eva, salieron chafa, ¿verdad? Y seguimos siendo chafas. Nosotros le salimos chafa al Señor en el sentido de que no somos perfectos, pero hay un camino nuevo y eterno que ha hecho Jesús para representarnos delante del Señor. Entonces el sistema sacerdotal era muy importante, y el sistema sacerdotal debe de dejarnos a nosotros, porque acuérdate que el sistema sacerdotal era solo para el pueblo judío. ¿Eso queda claro? Y ahora nuestro Señor Jesucristo está representándonos según una orden más alta, la orden de Melquisedec, que es representar al mundo entero. Ahora la iglesia es la que Dios se había relacionado con el pueblo de Israel a través de pactos y promesas, y el sistema sacerdotal, para que el pueblo de Israel, se supone que el pueblo de Israel tenía que mostrarle a todos los demás pueblos quién era Dios, y que su sistema jurídico, moral, era superior
a la de los otros pueblos. Pero si leemos el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que continuamente el pueblo de Israel fallaba, y en lugar de ser ejemplo de un pueblo que representaba a Dios en la tierra, lo que hicieron era prostituirse. Y vemos en Jeremías capítulo 3 que le dice: oh Judá, tú igual que tu hermana Israel, ibas a los altares y bajo todo árbol frondoso te prostituías con los Baales. Entonces Jeremías es el clamor de Dios por su pueblo, diciendo: me has abandonado, has dejado mi pacto, pero te sigo amando. Si tan solo te arrepintieras, te sigo amando. Y es ahora a través de la iglesia que Dios muestra un mejor, superior pacto. Jesucristo entonces es el sacerdote. Decíamos que el sacerdote es el puente. Es un puente entre el hombre y Dios, y es Jesucristo nuestro sacerdote, el puente que necesitamos con un sacerdote indestructible e inigualable. El sistema entonces sacerdotal fue ineficaz. El sistema sacerdotal de la Torá fue ineficaz. La ley de los sacrificios y rituales fue abrogada. ¿Por qué? Porque una persona llegaba con su macho cabrío, cortaban la yugular, se derramaba la sangre. El pecado de esa familia quedaba expiado, significa cubierto, pero su conciencia quedaba sin alteración. Su conciencia seguía caída, su corazón de piedra. Y vemos que antes de que Judá fuera esclavizado por Babilonia, Jeremías en el capítulo 31, no lo voy a leer por causa de tiempo, pero sí quiero picar tu apetito espiritual y que vayas. Jeremías 31, 32 y 33 se van a dar cuenta de este pacto que hoy vamos a ver a través de los versículos del 6 en adelante. Pero decíamos entonces que Jesús es un sacerdocio inigualable, indestructible, que no muere, que es sin pecado, aunque vivió nuestra humanidad, conoce la debilidad de los hombres y por eso está presto para ayudarnos y podemos acercarnos ante su trono. Entonces hay dos posturas erróneas que no quisiera que nosotros tomáramos como congregación. La primera postura errónea es creer que el antiguo pacto nos sirve y por lo tanto ni siquiera lo leo ni me interesa. Decir: ¿sabes qué? Es que la Torah, ¿para qué? No tiene caso, es la ley. He hablado con cristianos que me dicen: pastora, pero eso está en la ley. Y yo les digo: ¿y? Pero es que esta ley no es una ley ceremonial. Hay leyes ceremoniales que están abrogadas. Esa ley ceremonial, y eso lo expliqué la semana pasada, que hay leyes donde ya no se necesita matar a un macho cabrío, esas leyes ceremoniales y rituales de prender. Acuérdese que los sacerdotes de ese tiempo, los levitas, tenían que tener el incensario continuamente encendido, la lámpara de 7 brazos, los panes sin levadura, tenía que cambiarlos diariamente, tenían que estar lavando los utensilios, todo tenía que estar pulcro, siempre estaban trabajando los sacerdotes. Y tenemos que entender que ese ritualismo no cambió el corazón del pueblo. Y por eso tú te vas a encontrar en Jeremías 31 que Dios dice: cambiaré su corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. ¿Por qué? Porque los rituales y las ceremonias no cambiaban el corazón del pueblo de Dios. Por eso es que era necesario que estas cosas rituales se abrogaran. Pero las leyes conforme a la moral sigue estando vigente todo lo que es la ley. ¿Sí queda claro? Leyes de moral. Por ejemplo, si tú ves a tu vecino y el asno de tu vecino se cae en un hoyo y tú pasas de largo y no le ayudas, aunque él sea tu enemigo, es tu responsabilidad levantarlo de ahí. Esas son cosas morales. ¿Me explico? Entonces esa moral sigue en pie. Entonces una postura errónea es decir: ya no me interesa y no me importa lo que diga la ley. No. Cuando no sepamos qué hacer, la ley puede ayudarnos a tomar decisiones correctas, ¿sí? Eso es, el Antiguo Testamento son realidades que Dios profetizó
y que su cumplimiento se llevó a cabo en el Nuevo Testamento. Repite conmigo, el cumplimiento del Antiguo Testamento se hizo en el Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento no lo podemos hacer a un lado. ¿Sí queda claro? Por eso nuestra Biblia, la Biblia incluye Antiguo y Nuevo, todo. Ajá. Muy bien. Vamos a Hebreos 8:1 y ahorita voy a mencionar la segunda postura que tampoco debemos de hacer y que veo que muchos cristianos, sin conocer este verdadero equilibrio que se necesita, no saben hacia dónde hacerse, ¿verdad? Entonces el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Así de fácil. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo y el Antiguo nos cuenta la historia de salvación del hombre. ¿Okay? Ahora vamos a empezar con Hebreos 8:1. Apenas, sí, voy bien, muy bien. Ok, vamos bien de tiempo. Hebreos 8:1. Ahora bien, entonces él sigue hablando. No ha habido pausas. Dice, ahora bien, ha hablado de abrogar la ley sacerdotal y una nueva ley según el orden de Melquisedec, Jesucristo. El punto principal ya viene a ser como de lo que estoy diciendo, dice el predicador. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, de este calibre es nuestro sumo sacerdote, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hace un momento estaba mencionando las cosas que se hacían en el tabernáculo y nos vamos a dar cuenta que en el tabernáculo todos los sacerdotes tenían algo que hacer. Todos, el pan, el incensario, el lavacro, lo que significaba, y cada uno de esos símbolos apuntan a Jesucristo. Todos ellos estaban trabajando, ni uno podía sentarse. ¿Por qué Jesús está sentado si es nuestro sumo sacerdote? Porque acabó la obra. Él terminó la obra. ¿Recuerdan cuando él dijo en la cruz, consumado es? Ya terminé. No había sumo sacerdote que pudiera sentarse en el tabernáculo. De hecho, en el tabernáculo no había un asiento para los sacerdotes. Pero este sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios. Y ya también explicamos en su momento qué significaba estar a la diestra de Dios. Hablamos de muchos versículos en los Salmos que habla de la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová sublime es, la diestra de Jehová hace valentías. ¿Y qué significa la diestra? No me voy a meter ahí, pero él está sentado porque él acabó su trabajo. Entonces ellos tenían que cambiar diario. Era un trabajo sacerdotal de 24 horas. Jesús ha terminado su trabajo. Él está sentado porque acabó su labor. Él está sentado, y cuando dice sentado no significa que así como los que estamos en la sala de Zoom o aquí, ¿verdad? Bueno, ustedes, porque yo estoy parada, pero no es así como que, bueno, pues ya. No, sentar habla de dominio. Cuando un rey se sienta en su trono es porque el rey está gobernando. Entonces Jesús viene a ser el rector de nuestra vida, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él viene a ser el mayordomo de nuestra existencia. Vámonos a Hebreos 2:17. Nos dice cómo es Jesús como sumo sacerdote. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. Hablando de Jesús, sus hermanos, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, para ser un sumo sacerdote. ¿Cómo es él? Fiel y misericordioso, al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Pareciera que está subrayado fiel y misericordioso, ¿verdad? Ahí en la pantalla. Fiel y misericordioso. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Jesús es un sacerdote fiel y misericordioso. Vámonos a Hebreos 4:14, por favor. Y dice así: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios,
Tenemos, ahora dice, gran sumo sacerdote. Es fiel, misericordioso y aparte es gran sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote, dice el versículo 14, ha atravesado los cielos. Aferrémonos, que esta es la segunda parte de Hebreos 4:14, dice que ha atravesado los cielos. Aferrémonos. ¿Se acuerdan que es la segunda meta del predicador? Aferrarnos a esa fe que profesamos. La primera meta, Jesús es superior a todo y todos, y la segunda es esta, aferrarnos a la fe. ¿Por qué? Porque tenemos tal sumo sacerdote, uno que es misericordioso y fiel, y uno que es gran sumo sacerdote que atravesó los cielos. Aferrémonos a él. Y esto de que atravesó los cielos nos va a hacer más clic cuando sigamos leyendo los demás versículos del capítulo 8. Vamos a leer de los versículos 2 al 5. Amén. Ministro del santuario. Dice que Jesús es tal sumo sacerdote, él es ministro del santuario. ¿Pero qué santuario? De aquel verdadero tabernáculo. Verdadero significa lo contrario a falso. Vamos a leerlo y ahorita lo explico. Del 2 al 5 dice así: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no Moisés o no el hombre. Porque todo sumo sacerdote, ya hablando de los hombres, está constituido para presentar nuevamente, decíamos, ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, porque no es perfecto, tenía que ofrecer por sí mismo. Así que si estuviese sobre la tierra, ¿quién? Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, porque todavía en ese tiempo se presentaba, los cuales sirven a lo que es que subrayen en su mente, figura y sombra de las cosas celestiales. Acuérdate, ese es el verdadero tabernáculo, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que en visión se te mostró en el monte. Siguiente. No, el 5, hasta ahí. Voy a explicar estos versículos ahora. Entonces, Jesús es el gran sumo sacerdote y dice el versículo 1, tenemos tal sumo sacerdote. La palabra tal significa no es comparable a nada. Hemos venido diciendo que Él es mayor que los profetas, mayor que el tabernáculo, mayor que Moisés, teniendo tal sumo sacerdote que traspasó los cielos, fiel y misericordioso. Él está ministrando en el santuario. ¿Qué santuario? Vamos a recordar que el templo de Israel se destruyó en el año 70 después de Cristo. Un poco de historia. En el año 70 después de Cristo. Israel, los judíos no tuvieron nación, no tuvieron un territorio hasta 1948 de nuestra era. Entonces, en todo ese tiempo se dejó de ministrar como la orden sacerdotal. Entonces, nos está diciendo, dice que Jesús es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo. O sea, que levantó el Señor. ¿Dónde? En el cielo. Hermanos, había un hotel en Cuernavaca que tenía una réplica del templo del lugar santo y el lugar santísimo del templo de Salomón, pequeñita, en Cuernavaca. Yo recuerdo en mi juventud que llegué a ir a orar a ese lugar, y para mí era impresionante porque yo decía: esto está chiquito y se siente la unción, se sentía la presencia de Dios de una manera impresionante. Y ahora imagínate, o sea, dice aquí que lo que erigió Moisés era sombra. ¿Qué es la sombra? Pues cuando te da la luz y lo que queda en la pared, no en el suelo. Es una sombra, pero no es el tabernáculo. Y dice figura significa una copia. Entonces dice aquí que
Jesús es ministro de ese santuario. Él está intercediendo por ti y por mí delante de Dios. De aquel verdadero tabernáculo que Dios levantó. Dios levantó en el cielo ese verdadero tabernáculo y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido, ya decíamos, para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer por sí mismo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley en ese tiempo, los cuales sirven o servían a lo que era sombra y figura de las cosas celestiales. ¿De las cosas qué? Hay un tabernáculo en el cielo. Por eso Dios le advirtió a Moisés: haz lo que te dije. Y si ustedes leen, tenía que ser tela de delfín. Sí, o sea, de acacia y madera de esto y tenía que medir no sé cuánto. Yo no sé si había ángeles que le estaban diciendo: Moisés, te falta 1 centímetro. Moisés, no es así de alto, no es así de ancho, vuélvanlo a hacer. Era sombra y figura. Ahora, Jesús traspasó los cielos. Dice la palabra que Jesús resucitó. ¿Cómo sabemos que Jesús vive? Porque resucitó y porque la paga del pecado es muerte, y Jesús no quedó muerto. Por eso Él es un sumo sacerdote. Vámonos a Hebreos 7:27, por favor. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Jesús no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, tampoco en ese santuario celestial. Primero por sus propios pecados, porque no tuvo, y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio, Él mismo fue el sacrificio, una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Por eso cuando aquel dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba viendo que Jesús era el mismo sacrificio. Ya no es necesario sacrificar ninguna otra cosa. Ahora, eso fue, lo vimos en el capítulo anterior, lo acabamos de recordar. Ahora vámonos a Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo, a la copia que está en el cielo y que se te mostró en el monte. Ya decíamos que cuando se dice sombra y figura, está hablando de una copia de un tabernáculo, del tabernáculo, no uno, sino el tabernáculo que está en el cielo. Cuando Dios le dio los planos a Moisés del tabernáculo, realmente le estaba dando una copia de ese tabernáculo en el cielo. Ahora, hay 3 grandes secciones en el tabernáculo. Estaban los atrios en la parte de afuera, el lugar santo y el lugar santísimo. Es aquí donde quiero hablar de la segunda postura errónea que no debemos de tomar. ¿Se acuerdan la primera postura errónea? ¿Cuál era? Decir: la Torá no sirve. Si es de la ley, no le tomo en cuenta. Porque hay iglesias enormes que han dicho: como está en la ley, no le hagas caso. No, si está en la ley de nuestra moral, debe de regir nuestra vida. Porque el cielo y la tierra pasará y su palabra, incluyendo el Antiguo Testamento, no pasará. Entonces, la segunda postura errónea es tratar de vivir de acuerdo a las normas y leyes del Antiguo Testamento, porque si no nos convertiríamos en personas legalistas y negaríamos la gracia del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Esa es la segunda postura errónea. Crecí en iglesias que tenían esta postura, donde son los extremos. No tomo en cuenta la Torá, o la tomo tan en cuenta que tengo que vivir de acuerdo a la cultura judía y si ellos se ponían el kipá, y si ellos se ponían esto, y que si el tumim y el turim y el efod y todo eso, es otra postura errónea. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros no podemos, nosotros somos mexicanos, nosotros tenemos también una cultura y nos gusta el mole y nos gusta la tinga y el pozole y tenemos nuestra cultura y los gritos, ¿verdad? Y mariachi. Dios no está en contra de eso.
Si nosotros nos hacemos judaizantes y vivimos y tratamos de vivir de acuerdo a la Torah, entonces tendríamos que vivir bajo el Antiguo Testamento y también como judíos, y eso nos haría ignorantes, mis hermanos, del propósito real del Antiguo Testamento. ¿Qué es el propósito real del Antiguo Testamento? Demostrar que Israel era completamente diferente a las demás naciones. Ahora, a través del nuevo pacto, el propósito de Dios a través de la iglesia es demostrar que a través de la iglesia hay un Dios que quiere traer vida a todo el mundo. Dele un aplauso al Señor. El propósito de Dios no es que vivamos bajo el Israel antiguo, no es que vivamos bajo el cumplimiento de cada precepto y ordenanza, no, ordenanza del Antiguo Testamento, sino a través de la persona de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Recordemos que los primeros 5 libros de la Biblia muestran un contraste vívido de Israel con los otros pueblos. Y por eso Dios le decía: yo saqué esos pueblos de esa tierra que yo le prometí a Abraham, porque esos pueblos eran idólatras. Y yo te echo a ti un pueblo especial, mi especial tesoro. ¿Por qué era mi especial tesoro? Porque había derramado Dios el corazón, su corazón, en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel falló. Y estas leyes nos llenan de principios de sabiduría, hermanos. Ponga usted a su hijo a leer y aprenderse de memoria Proverbios, que es parte del Antiguo Testamento, y será un hombre sabio, una mujer sabia. El Israel antiguo no reflejó, no cumplió con su parte del pacto. Por lo tanto, tratar de cumplir el Antiguo Testamento es ignorar el Nuevo Testamento, y de hecho es ignorar el cumplimiento del Antiguo Testamento y del corazón de Dios a través de Jesús. ¿Sí está siendo entendido esto? Entonces, no caigamos en estas dos posturas erróneas. El ser humano hemos sido quebrantados, rotos, que es imposible por nosotros mismos poder cumplir la Torah. Es imposible. No podemos cumplir las leyes ceremoniales ni morales del Antiguo Testamento. Eso debe de quedarnos muy claro. Por eso no podemos ser personas legalistas, porque ninguno de nosotros podemos cumplir la ley. Y quiero que sigamos ahora a la segunda parte de Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, donde hablamos de un pacto superior. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién sigue hablando? De Jesús. Tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Mejor significa superior, un pacto superior, establecido sobre mejores promesas. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto? Ok, vamos a explicar esto. Dice aquí que Él es mediador de un pacto superior. Es como, no es que la ley fuera mala. Nuevamente, no es que la ley fuera mala. Por eso no podemos tomar la primera postura errónea de decir: hacemos a un lado toda la ley. No. Pero este pacto que está introduciendo y que vamos a ver rápidamente en los próximos minutos y versículos del capítulo 8, nos va a mostrar cómo este pacto es sobre mejores promesas. Porque en el Antiguo Testamento era: si tú haces esto, te bendigo; si no lo haces, te castigo. ¿Sí queda claro? Lo haces, te bendigo; no lo haces, va a haber consecuencias. Sigue habiendo consecuencias, ¿verdad? De nuestras malas acciones y de nuestras malas decisiones. Sí, sigue habiendo consecuencias. Pero hay un mejor pacto sobre mejores promesas. Vamos a 2 de Pedro 1:4. Dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Son mejores en este pacto, para que nosotros
luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido, ahí está el corazón, a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Este es parte del pacto nuevo que Dios está haciendo con nosotros. Dice, ya no es que te diga, ya no hagas esto, ya no hagas esto, no, sino que en este pacto yo voy a poner mi naturaleza divina en ti. Y tú puedes decir, ok, Señor, no, pues sí la hago, sí, pero ya no tiene que ver con tu, ¿cómo se dice? Performance, tu desempeño. El antiguo pacto era, tu desempeño es bueno, te va bien, tu desempeño es malo, ya no se basa en tu desempeño ni en el mío, se basa en los méritos de Jesús. Por eso dice, Dios nos ha entregado, dice el apóstol Pedro, estas preciosas y magníficas promesas para que después de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos que están aquí en el corazón, Dios va a cambiar tu corazón. Luego de escapar de esto, lleguemos a ser como Dios. Pastora, pero es que yo no soy como Dios. Es más, estoy lidiando con este pecado, estoy lidiando con inmoralidad, estoy lidiando con pensamientos de lujuria, estoy lidiando con una situación de cualquier pecado, de cualquier índole que tú pudieras estar viviendo. Pero quiero decirte que hay promesas y hay un mejor pacto, un superior pacto para ti, y hay esperanza para tu vida. Yo no quiero que te vayas de aquí o de la sala de Zoom diciendo, pues me falta mucho. Sí, a lo mejor te falta mucho, nos falta a todos, pero no somos los mismos de ayer, no somos igual que ayer. Dios prometió a Abraham y a su descendencia promesas a través de un pacto que lo hemos estudiado cuando hemos aprendido del pacto. Pero después vinieron profetas, el mismo Jeremías en los capítulos 31 en adelante, él habló de que vendría un mejor pacto sobre mejores promesas. Aún en el Antiguo Testamento se anunciaba este nuevo pacto. Entonces, vámonos a Hebreos 8, del 8 al 9. Porque reprendiéndolos dice, ay, perdón, ¿esta agua es mía? Ay, qué bueno. Perdón, es que tengo mucha sed. Porque reprendiéndolos, aquí, si usted busca Jeremías 31, está tomando parte de Jeremías 31. Y dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días. Aquí está Jeremías profetizando en el capítulo 31. Dice el Señor, en que estableceré, diga conmigo, estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Me voy a detener ahí. Ok, ¿por qué Dios dice Israel y Judá? Si tú lees el Antiguo Testamento, después de David se levantó Salomón, y porque Salomón no permaneció fiel, Dios le dijo, voy a quitarte el reino, pero por amor a mi hijo siempre habrá un descendiente de David que se sienten en el reino de Judá. Quiere decir que se separó Israel, se le llama Israel a 10 tribus del norte y Judá a 2 tribus del sur, que es precisamente Judá y se me olvidó, Benjamín. ¿Okay? Judá y Benjamín es un reino donde estuvo Jeroboam, y Roboam tomó las 10 tribus del norte, y por eso dice aquí, estableceré un pacto con Israel y Judá. Ahí está uniéndolos a los dos. Pero es hermoso que este pacto también nos alcance a nosotros. Fíjate, dice, voy a seguir leyendo, dice, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá, por eso habla de los dos, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Qué impresionante estas palabras. ¿Cómo que se desentendió? Sí, fueron cautivos.
se los llevaron como esclavos y Dios se desentendió de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no cumplieron su pacto, su parte del pacto. Entonces Dios dice: voy a hacer un nuevo pacto a través de Jeremías. Dios, no a través de Jeremías, sino a través de Jeremías Dios profetiza que haría un nuevo pacto. Y dice: no como el día que los tomé de la mano. Cuando leo esto digo: wow. ¿Tú has encontrado un niño perdido en algún supermercado? Antes pasaba más, ahora ya no tanto, pero antes pasaba más. Y yo me acuerdo que mi hijo mayor se perdió en Ciudad Juárez. Yo traía cargando creo que a Tami, Antonio llevaba a Ucielito, y los dos nos separamos un momento y pensábamos que Elí andaba con alguno de los dos, pero Elí estaba perdido. Hasta que un hombre, una pareja, lo tomaron de la mano y nos llevó directamente y en ese tiempo, hermanos, Ciudad Juárez era Ciudad Juárez. O sea, el chamaco no se perdió en Xochimilco, ¿no? O sea, entonces, yo recuerdo que lo llevaban de la mano, y cuando volteé para tratar de darle gracias a esas personas por haber llevado a nuestro hijo, ya no estaban. Y en algún momento llegamos a la conclusión que quizá fueron ángeles que lo llevaron a nosotros, porque era una feria, había mucha gente, en fin. Pero Dios tomó de la mano a Israel. Israel salió de Egipto, y cuando sales de un lugar, estaba hablando con una amiga tanatóloga que me dice que estaba viendo de una persona, el testimonio de una persona que estuvo 40 años en la cárcel, y cuando salió no sabía qué hacer de su vida, porque sin lo que él hacía en la cárcel, él no valía nada. Y ellos habían estado esclavos 400 años. Y Dios lo tomó de la mano y lo llevó porque estaba perdido. Pero dice aquí: ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Vámonos a Hebreos 8, ahora los versículos 10 al 12. Por lo cual, ahora va a hablar del nuevo pacto, este superior pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Sigue hablando Jeremías, diciendo el Señor: pondré mis leyes morales, porque las rituales no me importan, esas no cambian su corazón. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Di conmigo: esto habla de transformación interna. Ese es el pacto que ha hecho Dios con nosotros. Vamos a seguir leyendo. Y dice: y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esta es la segunda parte del pacto. Y di conmigo: esto habla de pertenencia. Voy a seguir leyendo. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Esta es consecuencia, repita conmigo: consecuencia del pacto. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias. No está diciendo que no seremos víctimas de injusticia. Está diciendo que en este pacto Él será propicio a nuestras injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Aleluya, gracias Señor. Nunca más. Entonces, mi hermano, ya no tiene que ver mi performance cristiano. Ya no tiene que ver cómo yo puedo desempeñarme en mis dones y talentos. Ya no depende de mí. Depende por eso el Nuevo Testamento se llama así, testamento, pero es lo mismo que pacto. Ahora, acordémonos que es un pacto.
Un pacto es una relación especial. Pero la palabra testamento va más allá. Porque en un testamento el abuelito dice: yo le dejo la casa de Tepic a mi nieto fulano de tal. ¿Qué está haciendo ahí de pacto el nieto para que el abuelo le deje algo? El nieto no está haciendo nada. La única parte activa en un testamento es una persona. En este caso es Dios. Nosotros no podemos darle a Dios nada. Por eso este pacto es superior y es sobre mejores promesas, porque ya no depende de mi performance. Ya no depende de mi desempeño. Ya no depende de que si soy buena. Ya no depende aún de las luchas internas que hay en mí. Porque Él ha hecho un pacto nuevo. Y ese pacto incluye dos cosas. Ese pacto habla de una transformación en mi ser. Que aunque me sigo enojando y no me gusta cómo me pongo cuando me enojo, ya no me enojo como antes. Que aunque no me gusta lo que estoy lidiando, este rollo que estoy pasando en mi vida, pero ya no soy la misma. Él está cambiando mi corazón y mi mente, mi manera de pensar. Pondré mis leyes. Por eso la Torá no es decir ya no me interesa, porque está hablando de esas leyes morales. Y ninguno tendrá que enseñar a su hermano. Esa ley estará en su corazón y en su mente. Y no solo eso, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y eso va más allá de ser mexicanos o de ser judíos o de ser argentinos o de ser, no, esto no habla de religión. El día de ayer en la reunión de mujeres, preciosas mujeres empezaron a hablar de su testimonio. Y una de ellas me impresionó cómo el Señor la ha llevado de la mano y cómo de jugar la ouija pasó a hacer otras cosas, y de ahí llegó a una secta, y de ahí ella nos dice: y he llegado ahora con ustedes. Y yo decía, yo no quiero que nos vean como una religión, porque muchos han encontrado en el cristianismo una religión. ¿Y cuántas veces se nos ha dicho que el cristiano no es una religión, sino una relación con Dios? Pero a veces lo hemos tomado como una religión. No es una religión, mi hermano. Nuestra fe cristiana es nuestra fe en Cristo. Y eso trasciende religiones, trasciende reinos, trasciende gobiernos, trasciende territorios. Este tabernáculo donde Jesús está intercediendo por ti y por mí es un tabernáculo celestial. Y Jesús, y fíjate lo que dice más adelante, porque esto me impresionó. Romanos 11 del 25 al 27. Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes. ¿A quién está hablando? A sus hermanos, a los judíos. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. En parte, este endurecimiento Dios lo ha permitido hasta que haya entrado la plenitud. ¿De quiénes? De los gentiles. Dios tenía un plan para salvarte a ti y a mí. No tenemos que judaizar. El Señor está esperando a que entre la multitud de naciones, tribus y lenguas en la última gran cosecha, para que entonces, dice, y luego todo Israel será salvo. Dios no se ha olvidado de sus judíos. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, Jesús, que apartará de Jacob la impiedad, o sea, de Israel y Judá, o sea, todos las 12 tribus. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Parte del pacto es que Él no se acuerda de nuestras transgresiones. Antes era: tu hijo es rebelde, sácalo y que lo apedren. Su desempeño como hijo es deficiente, que muera. Pero Jesús pagó el precio de nuestra rebeldía como hijos.
Porque no hay uno aquí que no hayamos deshonrado a nuestros padres. Y dice, si tu hijo es contumaz y rebelde, apedrénlo. Eso decía la ley. Pero ahora dice, este pacto es sobre mejores promesas. Que aunque no seas un buen hijo, si a través de la fe en Jesucristo te arrepientes y vienes de rodillas a mí, te perdono y nunca más me acordaré de tus pecados. Aunque otros se acuerden de tu pecado, aunque otros te recuerden tu pecado, yo no me acordaré de tus pecados. Yo me olvidaré de ellos y pondré mis leyes en tu corazón y en tu mente, para que sepas que eres mío, que eres mi pueblo. Voy a leer el mismo Romanos 11, pero en la TLA. Hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía oculto, tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como lo dice en la Biblia. El Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Yo he prometido hacer esto cuando les perdone sus pecados. Ahora vamos a regresar ahora a otra parte, pero vamos a adelantarnos un capítulo rápidamente en Hebreos 9:14. Ya estoy por terminar. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Acuérdate que ya no es necesario más sacrificios. Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará, esta es parte del pacto, vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Este es el nuevo pacto, mis hermanos. Un pacto superior sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las promesas? 1, hay una transformación del interior hacia afuera. Ya no obedezco a mis padres, aunque por dentro quiero estrangularlos. No. Ahora de dentro perdono a mi papá, perdono a mi mamá, cumplo con la ley de honrar a mi padre y a mi madre, y no soy la misma de ayer. No soy el mismo de ayer. Aunque quiera mezclarme con los amigos que no conocen del Señor, con aquellos que dicen groserías, aunque quiera mezclarme, yo soy diferente, porque este pacto inicia de dentro hacia afuera. Este pacto me hace sentirme mal cuando peco. Me hace sentirme de la patada cuando deshonro a las autoridades. Y voy a terminar con Hebreos 8:13, que es el último versículo de este capítulo. Sí pude lograrlo, gracias a Dios. Al decir nuevo pacto, un pacto superior, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo pondrá en nuestra mente y en nuestros corazones. Tenemos que seguir leyendo la palabra. Parte de leer la Biblia para estar bien alimentados es leer Antiguo Testamento, desde la ley, profetas, profetas mayores, profetas menores, salmos, los libros sapiensales, que ahí está Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, profetas menores y evangelios. También necesitamos la porción de lo que está por venir, la escatología, Apocalipsis. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para redarguirnos. Ahora, no porque el viejo no importe, el viejo pacto, sino porque en el segundo se cumple el primer pacto. No está diciendo que el antiguo no sirve, sino que el segundo es superior al primero. Mejores promesas.
y es un pacto superior. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero hablarle a mis hermanos en la sala virtual y en esta sala presencial. Dios sabe con lo que tú y yo estamos lidiando. Dios sabe esas cosas, esas actitudes de tu conducta que tú misma no entiendes. ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué actuamos como actuamos? Pero Él ha hecho un mejor pacto. Y este pacto, que incluye a los gentiles, a la iglesia, nos hace tener el valor de salir a las calles y mostrarle al mundo que somos diferentes. Por eso hoy el Señor nos dice: no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios en Cristo Jesús. Y aunque la gente se burlara de ti, y aunque se burlen de ti, vale la pena vivir apasionados por Dios, porque Él ha hecho un nuevo pacto con nosotros de hacer una transformación interna y de darnos pertenencia. Por eso yo entiendo las palabras de David cuando él dice: no apartes de mí tu Espíritu Santo. Yo he pecado, límpiame de mi maldad. Hazme y lávame más y más de mi maldad. Porque él estaba hablando de su conciencia. Y también cuando él dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque tú no tengas una identidad, aunque tu padre te haya quitado el apellido, aunque tu padre no te busque, hoy quiero decirte: aunque tu madre te haya abandonado, hoy quiero decirte: para ti hay un nuevo pacto y hay una identidad. Tú serás pueblo de Dios y Él será tu Dios. Él será tu pueblo. Tú serás su pueblo y Él será tu Dios. Y eso habla de identidad. Vamos a levantar nuestras manos, iglesia, y vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por este superior pacto que me incluye a mí, que no soy judía, que no soy judío. Gracias por hacer de mí tu pueblo y tú dignarte a ser mi Dios. Hoy salimos de la oscuridad a tu luz admirable. Ahora Michelle Piña, tengo una palabra para ti, hija. Y el Señor te dice: tú has permitido que yo enternezca tu corazón a mi presencia, y yo he encendido en ti una llama de fuego, de amor para mí, para mi obra. Yo te amo tanto, hija, y yo no me acuerdo de tu pasado. Te he hecho una nueva criatura y voy a usarte para traer a muchos a mi presencia. Voy a hacer de ti una mujer sabia que edifica su casa. Nunca te olvidarás de dónde te saqué. Nunca, porque sabrás estar agradecida conmigo día con día. Voy a poner una palabra y yo te estoy levantando y estás siendo construida, y te estoy edificando y te estoy educando en cosas que para ti son nuevas y habían sido nuevas, pero vas a seguir estudiando mi palabra. Te vas a preparar en lo que tu iglesia te está ofreciendo.
Se ha servido la mesa y tú has decidido sentarte y tomar de comer. Y ciertamente yo te bendeciré y te usaré para tu generación. La generación de tus hijos será marcada por ti. Por lo tanto, no vuelvas a creer que no vales o que no sirves, porque yo estoy haciendo en ti una nueva criatura. No sé si siga Alicia en la sala. Hace rato la vi, Alicia Villamar. El Señor te recuerda, Alicia, yo sé que tus fuerzas son pocas. Sé que hay veces en que sientes que no puedes más, pero yo he mandado ángeles que te ayuden y que te levanten en los momentos en que te has sentido que no puedes. Quiero decirte, hija, que ciertamente no volverás atrás, que yo estoy haciendo, conforme me permites, una obra regeneradora en ti, en tus pensamientos y en tu corazón, dice el Señor. Mi hermano Ricardo Pacheco, el Señor te dice: no volverás a ser el mismo. Yo sigo, y cada vez que tú hablas, y cada vez que tú enseñas, y cada vez que tú hablas de lo que yo te he permitido enseñar en esta congregación, yo estoy haciendo algo nuevo en ti, porque ciertamente las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Lucy, veo como si estuvieras en los brazos del Señor y Él te está acunando y está calmando tu corazón y el dolor. Y dice el Señor: este es un proceso de sanidad. Yo tengo planes aún para este tiempo. Lo sabrás cuando llegue el momento. Yo te tengo acunada en mis brazos y te estoy acariciando tus cabellos y estoy diciéndote: aquí está papá, aquí estoy yo, aquí estoy. Y aunque no comprendas y aunque no entiendas por qué o para qué, no tienes que entender. Solo confía en mí, confía en mí, dice el Señor. Damaris, dice el Señor: mis planes para ti, amor mío, amor mío, amor mío, te dice el Señor, no han cambiado. Y yo estoy esperando, ansioso, con mis brazos abiertos hacia ti, porque estoy por ti, no en contra de ti. Estoy con mis brazos abiertos a que vengas y trabajes en lo que hace muchos años te dije que tú harías para mí. Yo tengo prisa, pero te estoy esperando y seguiré esperando hasta que tú sepas que yo, papá, no he cambiado de parecer y te amo, dice el Señor. Olvidé tu nombre, Andrea. Dice el Señor: hace muchos años yo sembré en ti una semilla, Andrea. Y aunque pareciera que tú voltearas atrás en tu vida y dijeras: no conozco a Dios, ¿dónde estuviste cuando pasé esto? ¿Dónde estuviste cuando pasé aquello? El Señor te dice: yo nunca he dejado de cuidarte. Y la siembra que yo hice en tu corazón hace muchos años dará fruto. Pero depende de ti que no te apartes de mí, para que yo siga haciendo la obra en tu corazón. No te apartes de mí. Mantente como se mantiene la rama al olivo, al tronco. Mantente firme. No te dejaré. Yo estoy contigo.
Ha habido personas que han orado mucho por ti. Ahí está tu abuelita que ha orado por ti. Y esas oraciones yo las he escuchado. Por amor de mi Hijo Jesucristo, yo te amo, dice el Señor. Hoy extiendo mis manos, extendemos nuestras manos hacia Guillermina, nuestra hermana preciosa Guille. Y hoy ordenamos al páncreas que funcione. Y reprendemos la diabetes y reprendemos los picos de azúcar y la resistencia a la insulina, lo que sea diagnosticado en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre ti y profetizamos un milagro, Guille, en tu cuerpo y en tu páncreas, en el nombre de Jesús. Amén, hija. Amén, amén. Señor, gracias por este servicio tan hermoso. Gracias por tu preciosa palabra y por tu precioso pacto. Gracias por escribir tus leyes en nuestro corazón. Y aunque nuestro desempeño no ha sido el mejor, tú sigues creyendo en nosotros. Gracias porque no nos dejas. Gracias porque estás esperando por nosotros. Cuánto te amamos, cuánto te amamos, Jesús. Gracias. Amén, amén. Dele un aplauso fuerte al que vive, al poderoso Dios. Dele un aplauso fuerte al todopoderoso Dios. Gracias, Jesús, porque tú dices: nunca más me acordaré de tus pecados y borraré tus iniquidades. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Amén, amén. Gracias a todos. Denle un aplauso a todos los que hacen posible que esta transmisión sea posible. Gracias a todo el equipo de transmisión, a los jóvenes, a los adolescentes, a los matrimonios que están haciendo que esto se lleve a cabo. Les amamos. Recordemos que pues seguimos reuniéndonos, que hay una responsabilidad de renta que pagar en este lugar, que queremos que la presencia de Dios siga sintiéndose con nosotros presencial. También en casa se siente, obviamente, pero es algo diferente, ¿o no? Cuando estamos aún a pesar de la sala de Zoom, es diferente porque podemos ver nuestras caritas y poder estar juntos como iglesia. Así es que si en tu corazón hay una ofrenda, tu diezmo, tu primicia para entregar el día de hoy, al salir ahí están los canastos. Iglesia, si tú necesitas la cuenta de banco, haznos llegar un mensaje y con gusto te la compartimos para que esta obra no pare. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Nos despedimos de los hermanos de Zoom. Nos despedimos de ellos. Ellos se despiden de nosotros. Les amamos, les bendecimos. Y bueno, pues estamos despedidos hasta el próximo domingo. Los estamos viendo aquí en las pantallas grandes. Los estamos viendo a todos ustedes. Gracias por abrir sus cámaras. Les amamos. Dios les bendiga.